Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les traigo un truquito, un secretito que muy pocas conocen. A las chicas de mi curso ya se los estuve comentando, pero me pidieron que les haga un videito de cómo pueden practicar en sus uñas naturales sin dañarlas. ¿Por qué? Porque es muy común, diría que hasta en el 100%. Todas cuando empezamos lo que tendemos a hacer es a arruinarnos nuestras uñas naturales. Es algo que en ningún curso te enseñan, que nadie te explica, que yo creo que muy poca gente lo sabe. Entonces creo que también por eso es que no te lo explican. Pero decime si estoy equivocada, déjame acá abajo en los comentarios si no te pasó que cuando empezaste con las uñas, cuando empezaste a practicar, no te arruinaste tus propias uñas naturales. Si estoy en lo correcto, dale un me gusta a este video. Si todavía no te suscribiste, suscríbete y déjame acá abajo en los comentarios si a vos también te pasó. Así que bueno, vamos con este truquito. Lo primero que hice, como fueron viendo, fue sanitizar mis manos, sanitizar las herramientas que voy a utilizar, como siempre. Y lo que empiezo a hacer es un poquito de belleza de manos. Me repujo las cutículas, quito perigios, piel muerta, lo que pueda haber que me moleste en mi trabajo. Y con una limita, obviamente también sanitizada, lo que hago es darle un poquito de forma a mi uña natural como para cuidarla un poquito más, ¿sí? Pero esto de limarla no es 100% indispensable. Lo estoy haciendo antes del truquito porque como quiero usar mis propias uñas para hacer un videíto, una práctica de esculpidas en mis uñas, y cuando termine de hacer el videíto o la práctica yo me las quiero sacar, con este truquito evito estar todo el tiempo en contacto con acetona, removedores o mismo con el torno todo el tiempo. Entonces este truquito es buenísimo aparte para, como les digo, cuidar nuestras uñas naturales, porque imagínense que tanto el esmaltado semipermanente como las aplicaciones de uñas acrílicas, en gel, en acrigel, etc. son todos productos químicos que están preparados, que su fórmula química está preparada para ser semipermanente, es decir, permanecer en nuestras uñas de 15 a 21 días como mínimo. Entonces, no son para que todos los días o una atrás de la otra estemos poniéndonos, sacándonos, poniéndonos, sacándonos, poniéndonos, sacándonos. Y eso es el problema que afecta a nuestras uñas naturales. Aparte de eso, sumémosle que cada vez que hacemos una aplicación, preparamos la uña natural. Imagínense la cantidad de veces en sus primeras prácticas que ustedes limaron su uña natural. Obviamente su uña va a quedar súper adelgazada, débil, etcétera, y mil cosas más. Entonces, como les digo, con este truquito van a poder realizar una práctica tras de la otra en sus propias manos o en la mano de su hermana, su prima, su amiga, su mamá, su marido, su novio, quien sea, sin arruinarle sus uñas naturales y sin la necesidad de que se quede con esas uñas de manera permanente. Porque acá lo que yo estoy haciendo, como ven en el video, es, sin preparar mi uña natural, esmaltar con top coat regular, o sea, el brillo final regular, el que seca al aire, el común, el que usábamos antes, los esmaltes tradicionales. Con este top coat, este de esta marca, el barato de la farmacia, del chinito, del supermercado, no importa, con cualquiera. Lo importante acá es que tengamos una capita de algo que proteja nuestra uña natural y evite que dañemos la uña y la adherencia. Entonces, lo que yo hago es ponerme 2, 3, 4 capas, depende el top coat que estoy utilizando. Lo que hago es esperar entre 5 y 7 minutos entre capa y capa para esperar a que se seque como corresponde, ¿sí? Porque sabemos que en el esmaltado tradicional tenemos que esperar a que seque cada capita, no es que lo secamos en cabina, ¿sí? Este truquito solo sirve con esmalte tradicional. Ponemos 2, 3 capitas y arriba de esto, sin poner ni primers, ni adherentes, ni nada, simplemente empezamos a construir, hacemos todo el trabajito, dejamos la uña divina y cuando terminamos con un palito de naranjo, con el repujador de cutículas o con lo que tengan a mano, empiezan a hacer un poquitito de palanca alrededor del área de cutícula y por el lado de abajo de la uña,
Pueden ir agregándose un poquito de aceite para cutículas también, para que empiece a movilizar la zona, a darle un poquito de lubricación como todos los aceites, y con eso se va a despegar la uña. Esta uñita te va a salir, les digo en base a mi experiencia, en un 85% de los casos, o casi 90%, sale enterita. Y esa uñita la puedes usar para tus muestrarios. Hay alguna que otra vez que esa uñita cuando la sacamos se parte, pero si lo hacemos con cuidado no se suele partir. Así que bueno, espero que les haya gustado este truquito, que lo lleven a la práctica más que nada para cuidarse a ustedes mismas. Y si les gustó el video, ya saben, me dan un me gusta. Me pueden seguir también en mis redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook y en TikTok con el mismo nombre de mi canal. Y no se olviden de compartirlo con todas sus colegas manicuras para que conozcan este truquito y nos ayudemos a cuidarnos entre todas. ¡Chao!